aquí abrimos nuestro espacio de petrolero para ver si en algo ayudamos a este gobierno a enrumbarse en este alicaído sector. Está con nosotros el experto petrolero desde Houston, Boris Abad. Boris, un gusto tenerlo nuevamente en esta emisora. Le saluda Juan Javier Benedetti. El Ecuador necesita gasificarse, consumir gas natural en forma intensiva. Pero, ¿de dónde sacar este recurso? Pues de 3 sitios. Buenos días, Juan Javier, gracias por la invitación y un saludo a su muy grande audiencia. Cada vez que tengo la oportunidad, yo lo escucho desde acá en San Antonio, en realidad, Juan Javier, no en Houston, cerca, pero vivo en San Antonio, en Texas. Pues el gobierno tiene tres sitios de donde puede sacar gas industrial, llamo yo, gas natural, que lo llaman muchos, que es una composición de metano y etano, que son los hidrocarburos más simples. Y se los voy a dar en el orden en que los puede incorporar a la ecuación energética ecuatoriana. Ya se utiliza algo de gas en el Ecuador, el gas que se obtiene del gas del Golfo y algo de gas que se obtiene del gas asociado. Entonces, la primera fuente, el gas asociado, que hoy se quema. La segunda fuente, el gas del Golfo de Guayaquil, Amistad. Y tercera, si es que es necesario, y para complementar las primeras dos, importación, Juan Javier. Ahora, Petroecuador ha anunciado trabajos de reacondicionamiento de 4 pozos, para lo cual dice haber contratado el equipo necesario, unos jackups, tengo entendido, y perforar 2 pozos exploratorios. Hay varias preguntas al respecto, ingeniero Abad. ¿Se conocen las causas del cierre de los pozos? ¿Hay suficiente reserva de gas para asegurar esa inversión? ¿Las instalaciones submarinas y de superficie garantizan la seguridad de que ocurra un derrame submarino? Déjeme ir en orden de sus preguntas. Reparación de pozos y perforación de 2 pozos exploratorios, dijo usted, Juan Javier. La reparación de pozos es algo bastante sencillo y de bajo costo para estándares petroleros, ¿verdad? Algo sencillo y de bajo costo que Petroecuador, a través de algún contratista especializado, puede realizarlo sin ningún problema. Inversión menor con alta probabilidad de incrementar la producción de gas que en este momento tiene Amistad, que tengo entendido que ronda los 20 millones de pies cúbicos por día. Entonces, con esos workovers, que quiere decir reparación de pozos, pues rehabilitan pozos que por alguna razón tienen un daño mecánico y los ponen a producir para incrementar en cuestión de menos de 60 días, incrementar gas a la producción actual de Amistad. Perforar pozos exploratorios, eso no necesariamente sería recomendable en este momento para que lo haga Petroecuador, sino perforar pozos de desarrollo en las áreas que ya tienen delimitadas. Esa tiene una probabilidad también muy alta de producir gas e incrementar y llegar a 60 o 70 millones de pies cúbicos, dependiendo del éxito que tengan esos 2 pozos. Pozos exploratorios en este momento para Petroecuador, yo no recomendaría. Pozos exploratorios quiere decir en zonas que se han determinado en sísmica, pero que no se han perforado. Señor Abad, muy buenos días, bienvenido a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. ¿Cree usted que es necesaria la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y la incorporación de lo que se llama el tren de alta conversión? Pues bueno, mire, la respuesta corta es sí es necesario. Ahora vamos a ver el cómo y cuándo. ¿Qué es lo que un país necesita? Un país necesita es tener combustibles de calidad, en cantidad y oportunos. Calidad, cantidad y oportunos, es decir, a tiempo. En este momento el país importa más de la mitad de los combustibles que consume. Se habla de la repotenciación y modernización de la refinería Esmeraldas. Ese proyecto tiene en cocción como más de 5 años. Y debido a diferentes razones que pues son demasiado largas para enumerar en este momento, no se han dado. Mientras tanto, el país sigue contemplando cómo pasan los toros y cómo ingresa más combustible, cuando tiene a su disposición soluciones que en el camino
pueden resolver el problema de abastecimiento de combustibles con producción nacional, disminuyendo notablemente las importaciones y conjuntamente seguir revisando el proceso para poder potenciar y modernizar Esmeraldas. La respuesta entonces es sí, pero tienes que tener un timing y un programa para poder generar divisas y ahorrarlas mientras pasa eso, porque ese es un proceso de modernización de Esmeraldas que siquiera va a tomar 4 años con todo aprobado. Lleva 5 en donde no se aprueban ni se ponen de acuerdo en las bases porque los gobiernos pasan y todo el mundo llega con diferentes ideas. Muy buenos días, Boris. Oscar del Bruto le saluda. Cuando el expresidente Lasso asumió el poder, ¿no?, estableció como un objetivo de su administración y, digamos, de la producción petrolera en el Ecuador llegar a 1 millón de barriles de producción por día. Pero realmente ocurrió todo lo contrario, ¿no? El año pasado, yo veía las cifras, el Ecuador estaba alrededor de 487.000 barriles al día y ahora está en 475.000, o sea que vamos retrocediendo, hay una reducción de la producción. Yo he escuchado que una salida interesante para buscar que la producción petrolera no caiga es pasar de contratos de servicios, que fue, entiendo yo, como la política durante el tiempo del presidente Correa, a contratos de participación, en donde los campos sean cada vez más operados por las grandes compañías internacionales, como, qué sé yo, cuando estuvo Occidental aquí en el Ecuador, etcétera. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer es si usted cree que... primero, ¿no?, si usted cree que la caída de producción se debe un poco de ese paso de contratos de participación a contratos de servicio, en cuyo caso, pues, una solución podría ser regresar a los contratos de participación, y más generalmente, ¿cuál sería la forma que usted ve de detener esta caída en la producción petrolera que estamos viendo? Oscar, ¿cómo está? Mucho gusto y buenos días. Mire, la producción, cualquier proceso de desarrollo o de producción de cualquier producto o commodity, como en este caso, lo que necesita es inversión. Inversión. En el negocio de hidrocarburos la inversión es de riesgo. Hay riesgo exploratorio, riesgo de producción, riesgos políticos, riesgos geológicos, una serie de riesgos. Es un negocio de riesgo. Y en algún lado yo leí que por mandato se le dispone a la empresa estatal petrolera ecuatoriana que no asuma riesgo. Es decir, que eso mata la exploración a cargo de Petroecuador. No asuma riesgo. Por algún lado hay un decreto, una ordenanza, un mandato. No asuma riesgo. Ok. Eso creo que fue en ese famoso decreto ejecutivo que lanzó Guillermo Lasso al comienzo de su administración, en donde decía que el objetivo era optimizar la producción y llegar al 1 millón de barriles, reestructurar Petroecuador, una serie de cosas de sueños guajiros que ninguno se cumplió. Entonces, ¿qué requiere para incrementar producción? ¿Qué se requiere? Inversión. Como dato le digo lo siguiente. Incluyendo ITT, en Ecuador se han descubierto 54.000 millones de barriles de petróleo. 54.000 millones de barriles de petróleo. Cuando yo hablo de petróleo, yo incluyo el gas en eso, y cuando quiero hablar solamente de petróleo como lo conocemos, se le denomina crudo. Entonces, 54.000 millones de barriles de petróleo. De los 54.000 millones de petróleo se han recuperado menos de 7.000 en 50 años. Es decir, que el recurso está ahí. ¿Qué es lo que falta? La voluntad política para facilitar la inversión, porque Petroecuador, aparte de no tener los recursos, no asume riesgos. Hay muchos campos descubiertos en producción, pero que de un campo se haya producido, por ejemplo, el 10 o el 15% de lo que está ahí, no quiere decir que quede el 90 o el 85% por recuperar, porque las fuerzas físicas y retentivas que hay en el yacimiento impiden su recuperación total. Respondo a su pregunta. ¿Qué se necesita? Inversión. El tema es cómo atraer inversión. Usted no va a atraer inversión si condiciona todo para castigar el éxito, y no tengo
que poner, solamente tengo mi recurso, pero quiero tener la mayor cantidad de dinero, quiero que tú arriesgues todo y si tienes éxito, después te cambio el contrato. Seriedad contractual, recursos, seriedad contractual y voluntad política. Muy buenos días, ingeniero Boris Abad, experto petrolero. ¿Cómo está? Andrés Ortiz lo saluda. Un gusto nuevamente tenerlo acá en Radio Centro. Andrés, ¿cómo le va? Boris, una consulta. Nosotros no terminamos de entender como ecuatorianos, y es una lástima que personas como usted no estén en el Ecuador, no tanto físicamente, sino asesorando a este gobierno y no buscar a personas de su expertise y de su capacidad para tratar de solucionar los problemas que nos agobian en el día a día. Y uno de los grandes fracasos del anterior gobierno, de este probablemente si no lo hace, pero de la mayoría de todos los anteriores ha sido el ahogarse teniendo la fuente al lado que es el campo Amistad. ¿Cómo no se termina de entender que se necesitan explotar no solamente un campo, sino varios campos? Yo sé que esto comporta una inversión, yo sé que esto comporta la conformación pues, de una comisión multidisciplinaria con expertos, etcétera, que haga una evaluación, pero aquí había una empresa anterior, no recuerdo el nombre, ESP, no recuerdo, una empresa de las grandes que explotaba y que finalmente Correa los terminó sacando. EDC. Exactamente. Son cosas incomprensibles. Una de las más grandes del mundo que estaba explotando y a un costo totalmente 5 veces inferior al que actualmente gasta Petroecuador. ¿Qué nos sugiere, Boris, a los ecuatorianos, pues en este caso al gobierno, para tratar de sacar una licitación transparente lo más rápida posible? Y si es prudente o no hacerlo, sabiendo de que esto es una fuente pues mucho menos contaminante que el diésel y que pudiera ayudar a cambiar la matriz energética, Boris. Mire, yo tengo ya, yo le diría 3 años hablando de lo mismo. Lo primero que tiene que hacer el Estado, Ecuador no está familiarizado con la utilización de gas natural en su ecuación energética. El único gas natural que se utiliza en el Ecuador se lo utiliza para generación y es el que sale de Amistad para alimentar Machala y la termomachala y el poquito gas que se liquifica y que se envía, creo que a las cerámicas en Cuenca. O sea, una producción mínima. La segunda fuente de utilización es el gas natural que sale en el gas asociado que se produce de los pozos. Es una producción que ya está pagada y se la está quemando los mecheros que además el Estado tiene una obligación no de eliminarlos, sino de apagarlos, porque los mecheros no se pueden eliminar, son necesarios para la producción de petróleo. Eso tienen que entender. Entonces, esa sentencia tirada de los cabellos cuando dice eliminar. Ahí hay un error. Es apagar. Y ese gas, industrializarlo. Usted sabe que en el Oriente se quema 4 veces la producción de Amistad. 4 veces se quema. Y tiene un costo mínimo de procesamiento para poderlo incorporar a la ecuación energética ecuatoriana. Por eso, ¿qué hacer? Industrializar el gas industrial que queman en este momento, el más barato y el más rápido. Y si necesitan gas en Machala, pongan pequeñas unidades para tratar el gas en el Oriente, rehabiliten Shushufindi, que es una planta que opera a la mitad de capacidad, compriman o congelen ese tanque y envíenlo a Machala, que es más rápido que traerlo del Golfo de México, del Caribe o de Qatar. No tiene que pasar por el Canal de México. Los importadores que se despierten y que vayan a importar, no del lejano Oriente, sino del cercano Oriente, que miren de otra manera el abastecimiento de gas natural para el Ecuador. Entonces, ¿qué aconsejable? En Amistad, 1, sáquenlo de Petroecuador, cámbienlo de contrato de prestación de servicios a uno de participación bajo la responsabilidad del ministerio, acción inmediata, y que combine incremento de producción con una producción básica que ya existe, como cualquier campo marginal, porque ahí hay el precedente, ¿verdad? Está el precedente. Y segundo, un contrato de participación que le haga atractivo al inversionista de riesgo que viene a arriesgar en la exploración. Entonces, esas serían las actividades que el gobierno puede hacer y ver resultados hasta fin de año. Porque si nos ponemos a planificar para obtener resultados de aquí a 5 años, en 5 años, si vamos a este ritmo, habrán pasado unos 30 ministros de energía y minas y unos 50 gerentes de Petroecuador si seguimos a este ritmo.
Ingeniero Abad, ¿cómo se puede compensar la pérdida de alrededor de 1.200 millones de dólares con la pérdida de producción de 55.000 barriles de petróleo en el ITT? ¿Qué medidas económicas compensatorias pueden tomarse en el corto plazo para la población que ahora vive de este campo? Pues hay varias. La pérdida del ITT es una pérdida que Ecuador no la va a poder compensar con nada. Pensar que por ahí hay algo que puede compensar la pérdida del ITT, si la principal pérdida del ITT no son solamente los 55.000 barriles por día de producción que tienen que cerrarlos de acuerdo a lo que ya veo que ha dispuesto el presidente, más o menos en el mes de agosto, o sea, en 2 meses caen 55.000 la producción. Mire, Juan Javier, para que Petroecuador sostenga la producción, para que disminuya la caída inevitable natural de los yacimientos, Petroecuador en el oriente ecuatoriano se perforan aproximadamente 120 a 130 pozos por año y se reparan más de 250. Es decir, eso solamente para evitar que la producción no caiga tan rápido. Si quieren incrementar la producción en los 50.000 barriles que el gobierno piensa que puede incrementarlos, quiere decir que tienen que incrementar la producción en 100.000, porque van a perder 50.000 de ITT. Entonces, 100.000 barriles, incrementar la producción, quiere decir que se necesitarían perforar alrededor de 400 pozos por año y reparar unos 800 a 1.000. Eso multiplíquelo por 5 millones de dólares que aproximadamente cuesta un pozo y por unos 150.000 dólares que cuesta cada reparación. Como dijo Álvarez Grau alguna vez, ¿dónde está la plata? Boris, yo quisiera que hablemos un poquito sobre Petroecuador. Entonces, sabemos que esta empresa un poco está rodeada por por la corrupción y la oscuridad, ¿no? Hemos visto a partir básicamente de los Panama Papers, cuando salieron algunas noticias con respecto a la intermediación de la exportación del petróleo, pero luego hemos visto otros escándalos de corrupción y luego también está la oscuridad, ¿no? Yo tengo entendido que no se auditan los balances financieros de Petroecuador hace unos 7 u 8 años. Entonces, yo he escuchado y entiendo que hay ciertas compañías petroleras de otros países, Rusia o Brasil, que como una respuesta ante la corrupción o la oscuridad propia de las empresas públicas, lo que hacen es que van a la bolsa de Nueva York y emiten bonos. Porque cuando hacen eso, ellos están obligados por la regulación de la bolsa de Nueva York a someterse a una serie de actuaciones, una de las cuales es poner en orden los estados financieros, ser más transparentes, mejorar el gobierno corporativo. Entonces, lo que yo le quiero preguntar es si usted cree que podría ser una solución, dado que, por ejemplo, el sistema judicial ecuatoriano y el sistema, básicamente el sistema judicial ecuatoriano, como no es el más transparente, someter a Petroecuador a través de la emisión de bonos en la bolsa de Nueva York al Securities Exchange Commission o al sistema judicial en general y someterlo a los requisitos de la emisión de bonos de la bolsa de Nueva York o de cualquier bolsa en Estados Unidos, digamos. A ver, para que eso se dé, que obviamente es muy aconsejable, para que eso se dé o cuando eso se dé, el presidente Daniel Noboa será tatarabuelo. Empezamos porque en la consulta popular no se aceptó el arbitraje internacional. Si va a ir a la bolsa de Nueva York o a cualquier bolsa, la de Toronto, no sé la de Hong Kong porque no la conozco, pero conozco la de Toronto, la de Londres y la de Nueva York. Los requisitos son duros, mucha gente lo hace y empresas, grupos comerciales, empresariales, inversionistas, lanzan sus compañías a la bolsa. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo 2 veces en Nueva York, una vez en Toronto y una vez en Londres. Pero hay una serie de requisitos que para que Ecuador los cumpla
pues lamentablemente con la situación actual es un sueño imposible, a pesar de que los inmensos flujos de dinero que se mueven a nivel interno en Ecuador, ya sea para venta de electricidad y para venta de combustible, son inmensos. Pero el Estado no toma beneficio de esos inmensos flujos de efectivo que circulan en la banca o en algún lado. Entonces, hay cosas estructurales que yo veo que Ecuador quiere cambiar Petroecuador, y vienen estudios del BID, del Banco Mundial, de Pricewaterhouse, todo para marchar sobre el mismo terreno. Cuando no se empiezan a resolver problemas existenciales como lo que usted acaba de mencionar, Oscar, que es tener un balance auditado. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto gana o pierde Ecuador. Petroecuador no es una empresa. Petroecuador no es una empresa. Petroecuador es una caja del Ministerio de Finanzas. Es una vaca lechera cada vez más flaca, que todos los gobiernos lo que hacen es extraerle dinero. Y ahora con lo del ITT es haberle cortado en la mitad, haberla prácticamente decapitado. Entonces, nosotros muchas veces hablamos de cosas que son irrealizables, pero no hacemos las pequeñas cosas que pueden verdaderamente cambiar la situación energética y económica de Ecuador y encarrilar esa industria en la dirección correcta. Ingeniero Abad, un par de inquietudes finales. Veo que Petroecuador va de mal en peor. Antes, el promedio de un gerente general en el cargo era de 6 meses, ahora es apenas de 4. Es que no hay gente proba en el sector ecuatoriano, ingeniero Abad, para asumir ese cargo. Y hay salidas rápidas para incrementar la producción petrolera y atraer inversión extranjera en el sector. Y la última inquietud, ¿usted estaría dispuesto a honor en formar quizá un comité de expertos? Usted es una persona, pues, imagínese, usted tiene la vida hecha en Texas. Podría ser un asesor de lujo ad honorem. Usted, el ingeniero Raúl Ortiz, que también creo que vive en Houston. ¿Usted estaría dispuesto? Juan Javier, lo estoy haciendo ad honorem desde hace 2 años. Lo que pasa es que a mi edad, y estoy seguro que Raúl, quien tengo un aprecio inmenso, consideración y que le cuento a manera de anécdota, fue mi profesor en la SPOL, antes de que vaya a la Texaco. Todo el tiempo lo que decimos es, miren, no tenemos tiempo que perder, no nos hagan perder tiempo. En la administración del señor Lazo, cuando estuvo Ítalo Cedeño ahí, perdí 8 meses. Entonces, no tengo tiempo para perder, porque para empezar a estas etapas del partido, a mi edad, lo que menos quiero es perder tiempo. Entonces, mi respuesta es sí, pero que no hagan perder tiempo a personas como Raúl, a personas como mí, como yo, y a otros muchos ecuatorianos que están en el país con deseos de hacer algo, pero que no pueden. Yo no culpo al gobierno actual por llegar con una desconfianza total de Petroecuador, pero es que a Petroecuador como está y por su historia que tiene no se le puede confiar ni un chinche. Pero si hay una voluntad política, si lo que falta en Ecuador es voluntad política, mando. Por eso es admirable lo que veo que hace el ministro Luque. Entró a mandar a disponer, guste o no guste, ahí está. Acertado o errado, ahí está, pero tienen que hacer, porque si nos pasamos nosotros planificando qué hacer, va a pasar el tiempo. El gobierno tiene que tener respuestas para fin de año. ¿Se puede? Claro que se puede, pero hay ciertas cosas que tienen que hacer. Y la primera cosa que tienen que hacer es poner pies y cabeza en quién es directamente responsable por cambiar la situación de provisión de energía al país. Y cuando se ponen personas totalmente desconocedoras del sector, tanto en el ministerio como en Petroecuador principalmente, CENEL pues, lo que las lleva es la inercia. Pero usted no se puede dar el lujo de poner una persona ahí que llega a un entrenamiento intensivo y que tiene que aprender de qué color son los tanques donde se pone el crudo. No hay tiempo para eso. El tiempo es precioso y esta administración es cortísima. Créeme, en el mes de diciembre
se acaba la tranquilidad y toda la prensa y todas las primeras planas serán dedicadas a la campaña electoral. Y si es que llueve, todo el mundo se olvide de la crisis energética, porque hay electricidad y combustibles importados, no importa lo que cuesta. Y el déficit para arriba y la industria del petróleo para abajo. Clarísimo, ingeniero Abad. Trataré de hacer llegar esta entrevista al ministro Luque y demás autoridades petroleras del país. Muchísimas gracias por sus conceptos.